Vamos a continuar con la agenda y recibimos a los integrantes de nuestro siguiente panel, que se denomina Planificación y Promoción en Sector Energético Uruguayo. Les voy pidiendo que se acerquen, por favor, al escenario. Ingeniero Rubén Chaer, gerente de Técnica y Despacho Nacional de Cargas, conocido como ADME. Al ingeniero Pablo Mosto, codirector del proyecto piloto sobre acumulación de baterías de UTE. Ingeniero Jorge Peña, coordinador operativo del Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética. Doctora ingeniera Franciele Bersenfelder, docente de Energía Eólica en UTEC. Y en forma virtual tenemos también al Master of Science Roger Vergua Arkeli, Senior Engineer and National Renewable Energy Laboratory. Ya lo vamos a poner por allí en pantalla. Y quien va a moderar este panel es el ingeniero Wilson Sierra. Adelante. Bien, muchas gracias. Tenemos un panel bastante variado y en función de eso, vamos a ahorrar la introducción, pero vamos a estar recorriendo temas que, como se señalaba, van desde la eficiencia energética. Después vamos a estar hablando algo de tecnologías y algo relacionado con el tema de planificación optimizada a nivel con una óptica o en clave regional. Entonces, bueno, para comenzar, permítanme introducir a Jorge Peña, que va a ser quien va a estar realizando la primera intervención. Jorge es asesor en temas de eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En particular, coordina la ejecución del Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética. Entre distintos cometidos, el Fideicomiso tiene la promoción del cambio cultural, financiar investigación y desarrollo de proyectos de eficiencia energética, y apoya un conjunto de actividades relacionadas con la regulación y la fiscalización. Porque anteriormente se ha desempeñado en distintas áreas. En términos de abreviar, vamos a resaltar simplemente su pasaje por el área de energía renovable de la dirección, que fue lo que nos primero, y el proyecto de energía eólica, el proyecto de energía eólica en Uruguay. Jorge, adelante. Acá tenés. Y el pasa a pasa. Perdón, ¿nos pueden facilitar el...? Perdón. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de presentar el tema de los certificados de eficiencia energética a todos ustedes. Les quiero contar de qué se trata y cuál es el vínculo que tiene con renovables en particular, más allá de que diga solo eficiencia energética y no use la palabra renovable ahí en el medio. Los certificados son un reconocimiento, reconocimiento económico, un beneficio económico que da el Ministerio, que reconoce para los proyectos de eficiencia energética la energía ahorrada por esos proyectos en toda su vida útil. Ese reconocimiento a esa energía ahorrada, de alguna manera lo que busca es apalancar un poco más las inversiones de eficiencia, porque siempre tienen a veces una pelea con la inversión que puede ser del core business de la institución, de la empresa que esté haciendo la inversión, para apoyar a que esas inversiones se produzcan más rápido. También aporta a dinamizar y a mejorar todo el ecosistema de empresas y servicios que están vinculados con la eficiencia energética, que los que hacen consultoría, los que hacen implementación. Es otro de los mecanismos que tiene el Ministerio junto al Premio Nacional de Eficiencia Energética de la difusión de los casos de éxito, y a efectos operativos, a efectos de política energética, el Ministerio le ayuda, es uno de los mecanismos más que tiene para hacer el seguimiento de la meta de energía ahorrada. En la medida que nosotros conocemos y tenemos información de primera mano de la ejecución de los distintos proyectos, contabilizamos esos ahorros como parte de la meta que espera tener el Ministerio. Los certificados es uno más de los varios instrumentos de promoción y herramientas de promoción que tiene el Ministerio, que van desde la parte de diagnosticar, de implementar y de reconocer los proyectos. Apoyamos desde los diagnósticos energéticos de distintos tipos en distintos sectores, la implementación con distintas formas de apoyo de los proyectos, reembolsos o distintos apoyos por distintos convenios, y reconocemos, como decía recién, en el caso del premio y de los certificados, con un trabajo a lo largo de toda esa cadena de distintos actores públicos y privados que trabajan como empresas de servicios energéticos, proveedores de equipamiento y los agentes certificadores de ahorros, que son quienes certifican la confiabilidad de los números de ahorros de energía que se presentan en el mecanismo.
Los certificados lo que han hecho hasta ahora, en las 6 ediciones que hemos tenido, han premiado a más de 900 medidas implementadas, a más de 300 beneficiarios, empresas o instituciones distintas que se han presentado, y hemos entregado más de 300 millones de pesos en estos 6 años. ¿Qué hemos conseguido a cambio de ese mecanismo? Hemos certificado más de 500 gigawatts hora de energía por año en ahorros, que representan en dinero, valorizados en dinero, más de 1.000 millones de pesos uruguayos por año, y que han apalancado, digamos, atrás de ello están inversiones de más de 5.000 millones de pesos uruguayos. En un cociente sencillo, uno ve que el rendimiento por venir a los certificados, el rendimiento por presentarse a los certificados es en un promedio para un proyecto del orden del 5,6% de retorno por estar y por participar. Tengo un problema que creo que me faltó. Hay una diapo que en algún momento desapareció. Desapareció una diapo. ¿Por qué digo desapareció una diapo? No, viene después. Discúlpeme. ¿Quiénes pueden presentarse? No le cerramos la puerta a nadie. Todos los sectores, todos los usos, todas las fuentes de energía, de todos los proyectos que se desarrollen en el territorio nacional, salvo con contadas excepciones, como por ejemplo las zonas francas, pueden presentarse a los certificados. El proyecto lo único que tiene que cumplir, aparte de un montón de requerimientos técnicos, es un requerimiento temporal de haber sido implementado por lo menos entre 1 año al momento de presentarse y como máximo 2. ¿Y por qué viene la parte de renovables? Esta es la diapo que me estaba faltando. Es porque la ley, cuando habla de eficiencia energética, la ley de eficiencia energética, que es la que impulsa todo el esquema de los certificados y es la que marca el rumbo nacional sobre esta política, habla de que los certificados premian la eficiencia energética, llamémosle la definición tradicional, de consumir menos energía para dar el mismo producto o servicio, pero adiciona que toda energía renovable que para el usuario final sustituya energéticos tradicionales, no renovables, entre ellos los renovables, se consideran como eficiencia energética los efectos de los certificados. Entonces es ahí que movilidad ya entraba por la definición tradicional, pero las energías renovables entran por esta definición ampliada de lo que se considera eficiencia energética a los efectos de nuestro país en la promoción de estos certificados. Por eso es que los proyectos de generación de energía de fuente renovable entran en este esquema. El reconocimiento económico que se otorga a esta valorización energética de los ahorros de los proyectos toma en cuenta toda la energía que se ahorre en la vida útil del proyecto, se pasa por un tamiz de ponderadores, le hace factores multiplicativos mayores de 1 en general, que lo que buscan es reconocer el derrame de ese proyecto en colineal con distintas políticas que el Ministerio quiere llevar adelante, y eso se pasa por la valorización económica, el precio de cada convocatoria, aplicándose ciertos topes. ¿De qué vienen esos ponderadores? Los ponderadores buscan reforzar esas externalidades y esas líneas de trabajo del Ministerio que buscan, por ejemplo, promocionar la aplicación de proyectos que se realicen en el sector residencial, en las MIPYMES, proyectos que se realicen fuera de Montevideo, que abarquen las energías renovables, que involucren a empresas que tienen implementados sistemas de gestión de energía, que sean ahorros, por ejemplo, evaluados bajo el Protocolo Internacional de Medida y Verificación de Ahorros, que le dan mayor certidumbre al número que se está presentando. Que sean proyectos o empresas que participen activamente en las distintas líneas de promoción, como el premio de eficiencia, o que ya hayan venido los certificados y sigan un proceso de mejora continua de los consumos de energía. Eso lo que nos da, y como les comentaba un poco hoy, es que en general lo que nos está pasando es que tenemos un promedio más o menos de 6% de rendimiento por venir a los certificados, por ese beneficio que no se lleva contra la inversión, con uno de los topes que tiene la convocatoria, de ningún proyecto se va a llevar más del 30% de lo que invirtió en certificados. Y eso es importante por algunos ejemplos que ahora vienen más adelante. La postulación no es compleja, tampoco voy a decir que es del todo sencilla, por ejemplo, en uno de los esquemas, en otros sí. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos 2 esquemas de presentarse los certificados. Uno que es el que llamamos de las medidas no estandarizadas y otro es el que es el de las medidas estandarizadas. ¿En qué se diferencian? En que la postulación de las medidas estandarizadas es la postulación que nosotros llamamos que es tradicional y que implica el involucramiento de un tercero, que es un agente certificador de ahorros que certifica esa energía. Las medidas estandarizadas
es la ventanilla que tenemos abierta ahora para una postulación más rápida y sencilla y que no quiere la intervención de terceros porque la certificación la hace el propio ministerio. ¿Cuál es el contrapunto de los dos? Si bien en el caso de la postulación tradicional, de la convocatoria anual que se hace de las medidas, se presenta cualquier fuente, cualquier uso, cualquier medida, de cualquier tamaño de postulante, requieren del involucramiento de ese agente certificador. Para las medidas estandarizadas, son 5 tipos de medidas estandarizadas que el ministerio calcula esos ahorros de forma general y que acota el tamaño de los proyectos que se presentan en ellas. En ambos casos tienen que cumplir la ventana temporal de entre 1 y 2 años. La ventanilla de las medidas estandarizadas está permanente abierta, está abierta ahora hasta el 29 de noviembre del 2024. La otra, en ese caso, es una convocatoria que se abre todos los años. Acabamos de cerrar la 2022, en el año que viene estaremos abriendo la 2023. Ejemplos, para bajarlo a números concretos. En el caso de las medidas estandarizadas, las que alcanzan son los paneles solares fotovoltaicos, los térmicos, movilidad eléctrica en el caso de vehículos livianos empadronables, iluminación LED y los equipos que están etiquetados A en el Sistema Nacional de Etiquetado. Para ese 5 tipos de medidas es que el Ministerio ha hecho las estandarizaciones de los ahorros en casos particulares. Hay un detalle, que estas medidas estén estandarizadas en este mecanismo no quieren decir que no puedan venir por el otro, porque puede ser que la estandarización que hizo el Ministerio, considerando ciertos valores de línea base, no sean exactamente los del proyecto que están presentando y pueden venir perfectamente por el otro mecanismo, que es un poco más trabajoso en cuanto a hacer los números, pero se pueden venir. Perdonen que me doy vuelta porque no me da la vista para leer las pantallas de allá. Pero les traje 3 ejemplos para distintos casos de una empresa pequeña, por ejemplo, o un productor agropecuario que está registrado en el Ministerio de Ganadería o en DINAPYME como empresa de esos tamaños, que instala una pequeña generación fotovoltaica de 3 kilowatts. Eso automáticamente, por llenar un formulario, es un proceso por trámite en línea no más complejo que sacar el pasaporte, es llenar un formulario en el planilla Excel, presentar una foto de la factura de compra y una foto de los paneles instalados y automáticamente al poco tiempo, 2 meses, no mucho más de eso, se lleva 7.500 pesos. En el caso de una empresa mediana ya, con 20 metros cuadrados de paneles solares térmicos, en condiciones similares son 22.000 pesos y en el caso de en este caso es una gran empresa, 100 kilowatts de fotovoltaicos se lleva 94.000 pesos. ¿Por qué importa a veces si es la gran empresa o pequeña empresa? Por esos ponderadores que yo les mencionaba al principio. Están mejor promocionados, están promocionados los proyectos de empresas más chicas que de empresas más grandes. En el caso de movilidad, un vehículo particular, porque esto también no es solo para empresas, también agarra el sector residencial, pero un vehículo particular eléctrico que transite 40 kilómetros por día, por este mecanismo puede llevarse del orden de 30.000 pesos. Un taxi recorriendo 150 kilómetros por día, 110.000 pesos. Y una pequeña flota, reparto, delivery, digamos, de lo que quieran de ese estilo, con 15 triciclos eléctricos, 50 kilómetros de recorrido por día, 140.000 pesos. También importan los kilómetros recorridos, de vuelta, como esto es la energía ahorrada en toda la vida útil, cuantos más kilómetros recorran, mayor va a ser el beneficio. Ahora, les traigo 3 ejemplos de las medidas no estandarizadas. Estas medidas son más grandes, son bastante más interesantes, pero no quiere decir que por eso sean pocas las que vienen de esta característica. Tengo 3 ejemplos de renovables en función de eso y el primero es un cambio. Estos son todos ejemplos reales de proyectos que han venido ya algunas convocatorias anteriores. Tenemos el primer caso, que es una gran empresa, que hizo una inversión de $8 millones en el cambio de una caldera de fueloil a leña. En ese caso, esa empresa se llevó en certificados 2.4 millones de pesos. En este caso en particular, esta empresa se vio topeada por el 30% de la inversión que yo les mencionaba al principio, pero se llevaron, solo por presentar los certificados, en este mecanismo tradicional, con la certificación de esos ahorros, el 30% de lo que habían invertido. Y los otros 2 casos son de vuelta grandes empresas. En estos casos, estas empresas tenían distintos ponderadores que involucraban gestión de la energía, eran proyectos que no eran en Montevideo y todo eso causa externalidades positivas al beneficio. Uno es un aerogenerador de 2 megas y el otro fue una sustitución parcial de GLP por biogás. Y en ambos casos, estas empresas se llevaron 6.5 millones de pesos, alcanzando el segundo tope que tiene la convocatoria, por lo menos en el caso de esta última fue de 6.5 millones de pesos, que nadie en esa se va a llevar más de ese monto.
Entonces, hay dineros interesados, hay formas de presentarse rápido y fácil y de llevarse un retorno. Hay formas un poco más complejas con retornos más atractivos que, bueno, realmente que entendemos que apalancan bastante, que ayudan mucho a decidir a transitar por este tipo de inversiones. Muchas gracias. Quedo a la orden para lo que después quieran consultar o Wilson tenga ganas de preguntar después. Bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Las preguntas las vamos a estar evacuando sobre el final, todos en colectivo, ¿sí? Pasábamos ahora a lo que yo decía, este segundo bloque dentro del panel, en el cual vamos a estar abordando algunos aspectos relacionados con tecnologías y demás. Y damos lugar a una presentación que va a ser compartida entre Franciel Weschenfelder y Roger Bergua. Franciel, en su doctorado, trabajó en la evaluación de la complementariedad de los recursos eólicos y solares basados en datos y reanálisis de escenarios de cambio climático. Tiene 8 años de experiencia en la implementación, operación y monitoreo de plantas de energía eólica y solar en Brasil. Ha participado activamente en aspectos técnicos y regulatorios de la implementación de proyectos, negociación de contratos de suministro de turbinas, la operación y el mantenimiento de las plantas, la financiación y la venta de proyectos. Actualmente es docente en el área de energía eólica en la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC. Aprovecho y ya dejo presentado también a Roger, entonces ya luego enganchan la presentación. Roger es ingeniero mecánico con 12 años de experiencia en la industria eólica. Ha trabajado para importantes empresas del sector como Alstom, General Electric, Vision Energy. Actualmente trabaja en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, el NREL, de Estados Unidos. El trabajo de Roger se centra en el campo de la investigación y desarrollo de aerogeneradores en tierra y en el mar. En concreto, desarrolla modelos numéricos, analiza datos medidos en campo y está involucrado en el diseño de campañas experimentales. Es autor de 7 patentes relacionadas con estructuras del offshore y trenes de potencia en aerogeneradores. Adelante, gracias. Dale, gracias por la presentación. Bien, para empezar, gostaria de hablar um pouco de UTEC. UTEC é uma universidade pública com a característica de ser instalada no interior do país. Foi criada em 2008 e uma cifra que sempre é importante mencionar, que 88% dos estudantes são a primeira geração em sua família a estudar na universidade. Assim que é uma universidade que foi criada para isto e está logrando êxito. Hoje vou comentar um pouco mais sobre a carreira de Engenharia de Energias Renováveis, que está alocada em Durazno. É uma carreira que tem 5 anos de duração e com uma característica de, com 3 anos de duração, já se logra graduar-se como tecnólogo em energias renováveis. As áreas tecnológicas que têm esta carreira são a área solar, que está composta por solar térmica e fotovoltaica, a área elétrica e a área eólica, na qual atuo. A universidade, todos estão invitados aí a conhecer, está bem equipada aí com equipos para práticos, softwares que são usados comercialmente no setor. Assim que estamos preparados para formar mão de obra local de qualidade. E, além de toda esta estrutura, temos diversas linhas de investigação. Acabo de mencionar um pouco mais das linhas de eólica. E nas linhas de eólica, buscamos aí responder algumas perguntas, como, por exemplo, como reduzir o tempo de inatividade dos aerogeneradores. Assim, todos sabem que quando hacemos uma inversão em energia eólica, estamos invertindo quase que toda a plata no começo do projeto e depois o combustível é gratuito. Assim que todo tempo de parada de um aerogenerador é preocupante, não é bueno, não? Outro ponto que pesquisamos, como se podem predecir os fachos em los aerogeneradores, nos componentes dos aerogeneradores, usando aí técnicas de inteligência artificial. Também porque os aerogeneradores de um mesmo parque eólico generam energia de forma distinta, assim que foram produzidos na mesma linha de produção, mas estão generando de maneira distinta, assim que há que investigar se há algum problema em el mantenimento desses aerogeneradores.
E também outra linha de investigação é como o que vai ser feito com essas centrais eólicas ao fim de vida útil. Sabemos que o Uruguai está aí com centrais eólicas com 12 anos de operação, assim que em algum momento vamos ter que pensar se vamos fazer o repotenciamento dessas centrais, se vamos estender a vida útil, o que vai ser feito. Então, essas são linhas de investigação que estão sendo desenvolvidas e agora estamos aí com novos desafios. O que seriam esses novos desafios para uma carreira de energias renováveis? É acompanhar o que pede o mercado eólico. Então, o momento é hidrogênio, sim. Então, estamos buscando aí añadir algumas coisas no curso, na carreira. E também para a parte eólica seria como añadir a parte de eólica marina, eólica offshore nestes cursos. Para isto, buscamos aí uma parceria com um dos institutos mais renovados do mundo no setor, o Instituto dos Estados Unidos, e com a ajuda aí importante da Embaixada dos Estados Unidos, logramos fazer um memorando de entendimentos com eles. E em outubro teremos um evento em Durazno, aí todos estão invitados, ainda não temos a fecha definida, onde vamos discutir um pouco de eólica marina. A ideia é que venham aí 3 expertos dos Estados Unidos para dar charlas aos estudantes, para que sejam aí motivados a estudar e estejam preparados, porque quando chegar o momento de eólica marina no Uruguai, temos mão de obra qualificada local para dar suporte a esta nova área. Eu deixo aí os contatos aí, se querem aí saber um pouco mais deste evento em outubro e também mais sobre as linhas de investigação ou sobre a carreira. Vamos a dar paso a la tercera presentación que teníamos prevista, que va a estar a cargo del ingeniero Pablo Mosto. Actualmente Pablo es gerente del área de planificación de UTE, también es co-coordinador en esa empresa del proyecto sobre redes inteligentes y codirector del proyecto sobre sistemas de acumulación por baterías. Pablo Mosto inició su carrera profesional en la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, en 1985. Se ha desempeñado en tareas principalmente asociadas a la transmisión, su expansión, la planificación de fuentes de abastecimientos, contratos de compraventa local e internacional, aspectos regulatorios y desarrollo de opciones de financiamiento. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de la República, diplomado en Planificación y Economía de la Energía por el Instituto de Economía Energética de la Fundación Bariloche de Argentina. Entre 2005 y 2009 prestó funciones en la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, y además de su trabajo en UTE ha sido coordinador de la Red de Expertos Iberoamericanos de Energía, patrocinada por las instituciones españolas CIEMAT y CEDET. Adelante, Pablo. Muchas gracias a todos, gracias a la organización por la invitación a participar. En este caso, vinculado al almacenamiento por baterías y, en particular, dentro de eso, la visión y acciones que está desarrollando UTE. En la presentación, Wilson mencionaba que ahí me toca codirigir ese proyecto que está en curso, y la codirección, en este caso, es porque es compartida con el área distribución de UTE, que es, debido al objetivo de este proyecto en curso, que tiene el área que tiene más que ver con la parte de inserción tecnológica del proyecto que se está desarrollando. Básicamente empiezo de lo general a lo particular. Lo general, muy conocido por toda la audiencia de este congreso, es claramente el desarrollo que han tenido y que están teniendo en forma continua y exponencial la incorporación de recursos distribuidos, tanto a nivel de generación distribuida como de demanda con la capacidad de ser gestionable, y ello, ese fenómeno que se da, lo que viene motivado porque, por un lado, hay claramente objetivos de política pública energética vinculados a esto. Hay también una estructura a veces tarifaria que proviene de un periodo anterior y con otras estructuras del sistema eléctrico, y su permanencia hace que aparezcan también señales favorables a estos desarrollos de generación distribuida y demanda gestionable, pero sobre todo
un hecho conocido por todos es la reducción de costos que tienen este tipo de tecnologías y eso alienta de por sí, sumado a lo anterior, el que aparezcan un fuerte incentivo transformado en realidad para adopción en las redes eléctricas de una gran cantidad de recursos distribuidos tanto por estar expresados en menores tamaños de proyecto como distribuidos a nivel geográfico en todo el territorio. Esto, como primer elemento a destacar, lo que lleva es a que aparecen, así como nuevas potencialidades claramente vinculadas a estos desarrollos, también unas exigencias técnicas nuevas sobre la red y sobre el operador de esa red. Entonces, esto se puede hasta incrementar debido a las señales económicas hacia los decisores, a los tomadores de decisión de incorporar ese tipo de tecnologías, que el desafío es poderlas alinear desde las decisiones individuales con el mejor desarrollo del conjunto de esa red que se pretende administrar. Estas cuestiones que yo estoy comentando conocidas, lo que pueden traducirse en ciertos desafíos de integración de estos recursos distribuidos. Por ejemplo, cosas que hemos venido mencionando y que ustedes conocen. En la generación distribuida, naturalmente, hay una altísima participación de fuentes renovables como la eólica, como la solar. Esto, por ejemplo, lo que trae es la consecuencia de que son fuentes con su propia variabilidad, no despachables, esos recursos primarios que son la fuente de la energía, y las demandas gestionables tienen otras lógicas, otras variabilidades que provienen de los propios usos del sector productivo o residencial que tiene esa demanda con potencialidad de ser gestionada. Esto introduce variabilidades de tipo diferente asociadas a cada tipo de fuente o a cada tipo de demanda. Eso hace que esa generación renovable no tenga la particularidad de seguir a la demanda, como podía ser en la vieja estructura de los sectores eléctricos, cuando había centrales de gran porte que tenían que ir acompañando lo que la demanda requería. El sistema tiene que hacerlo, por supuesto que sí, pero entonces a lo que lleva esta variabilidad de recursos y de búsqueda de una mayor sintonía entre la variabilidad de la producción y la variabilidad de la demanda para igualarlas instante a instante, es básicamente la conveniencia de incorporar almacenamiento, pero almacenamiento no de cualquier manera, sino que pueda estar ubicado en puntos sensibles de la red, donde el beneficio que esos recursos de almacenamiento entreguen al conjunto del sistema sean los mayores posibles. Básicamente, cuando hablamos de beneficios que entreguen al conjunto, ¿de qué beneficios hablamos? Bueno, cuando uno habla de almacenamiento por baterías, tenemos, por ejemplo, beneficios del conjunto de ese sistema, de esa red que uno está mirando, y tiene que ver con, por ejemplo, aportar a la reserva rotante, porque tanto la batería en sí misma, con su acumulación, como la electrónica de potencia asociada, permite rápidamente interactuar con el sistema y actuar en forma de recurso, de balance de reserva para el conjunto. También respaldo ante problemas de las líneas que abastecen una determinada zona, una determinada carga. Ante la pérdida de esos vínculos, el sistema de baterías puede mantener durante el tiempo para el que está diseñado el servicio eléctrico de esa zona, con lo cual la calidad de servicio por el lado de continuidad de ese servicio eléctrico mejora. Pero la calidad también mejora porque las baterías y sus sistemas de control aportan una sintonía muy fina del control de tensión, pudiendo adaptarse
por medios estáticos, no mecánicos, no móviles, a ese control de tensión y también a la frecuencia. O sea, esos son beneficios sistémicos que son reales, que el almacenamiento por baterías produce y que ¿quién lo ve? Y principalmente lo ve el conjunto, por supuesto, pero representado a través del operador de esa red. Ese operador capta esos beneficios y por eso su visión de dónde es mejor ubicarlos. Pero también hay otros servicios que un sistema de almacenamiento por baterías obtiene. Uno es colaborar con la firmeza conjunta, porque es un almacenamiento de energía bidireccional que aporta claramente a la firmeza, pero también permite, ante una situación estable del sistema que no requiera de estas otras funciones que yo enumeraba al principio, permite básicamente un swap de situaciones donde el costo marginal del sistema es conveniente, en ese momento cargar la batería y poder aportar la energía en momentos donde el sistema está precisando la energía y por ello el costo marginal se eleva y ahí produce un beneficio claramente por ese rol de swap con el sistema interconectado nacional. Ahora, ¿qué pasa en un sistema como el uruguayo? Por poner un ejemplo, que tiene una alta participación de fuentes renovables. La evolución de los precios spot, si bien por supuesto que varían hora a hora y a lo largo de los años, no explica o no permite el repago completo de una inversión de este tipo, al menos al momento de hoy de la tecnología, que por supuesto está evolucionando. Entonces, vemos como necesario el rol de aportar estos otros beneficios, de poder captarlos y valorizarlos de la mayor y mejor manera posible, ubicando estos recursos en el mejor lugar del sistema. Este resumen es lo que motiva, son los motores principales para el desarrollo del proyecto de almacenamiento que se está desarrollando en UTE. Básicamente, también dispara otra cosa muy interesante, que yo hablaba del tema de beneficios, de optimizaciones. Normalmente eso ocurre y se da tradicionalmente en todos los sistemas, pero sobre todo a nivel mayorista. Lo que es particular tal vez, y es una muy buena novedad, es que lleva tal vez al operador de la red de distribución a asumir nuevos roles a futuro, que no son los clásicos de operar la red en cuanto a mantener el sistema y ante una contingencia reaccionar para reponer el servicio, sino incorporar alguna función de tipo de optimización económica. Esto en los sistemas, en el mundo, se conoce como el rol del DSO, el Distribution System Operator, que tiene no solo el rol de operador clásico de red tecnológico, sino prestar atención también a cuestiones de optimización, de eficiencia, de hacer más rentables las inversiones y, por lo tanto, lograr una optimización conjunta de la instalación en interacción con el sistema. Para ir muy esquemáticamente al proyecto de baterías en UTE que se está desarrollando, mirando justamente, primero que nada, una mejora de la calidad de suministro en la red y en la red de media tensión, en particular ubicado en el centro del país, en la zona alimentada hoy en día por una estación de transmisión que se denomina Valentines, de la que salen en el centro del país una red radial de 31,5 kilovolts. Esa red que está esquematizada allí en las figuras, lo que tienen es como particularidad que son no solo en 31,5, sino recorren 195 kilómetros de red radial de 31,5 kilovolts. O sea, es una exigencia tremenda para una red de media tensión, casi 200 kilómetros donde hay poblados, centros poblados varios en el camino y que ante la pérdida del vínculo no tienen respaldo, son redes radiales en la zona. Entonces, el proyecto
lo que pretende es instalar en 2 puntas de esa red, de esa zona, bancos de baterías en ese nivel de tensión que hemos dicho, de media tensión, básicamente totalizando unos 35 megavatios hora de energía entregable al sistema. Esto para las cargas de la zona y las particularidades de la zona permite del orden de unas 5 horas de respaldo en caso de pérdida del vínculo. Además, naturalmente, lo que se hace es, a través de esto, poner en práctica a nivel de experiencia primera en Uruguay, al menos a nivel de red, las funcionalidades de modalidad de gestión e interacción con esta función económica también de swap que yo mencionaba. No solo el funcionamiento en isla y el respaldo, sino también el control de tensión, etc. La zona que decimos es esta, la estación de Valentines va hacia el sur, alimenta hasta la ciudad de Sarandí del G, y hasta el norte llega 200 kilómetros más San Gregorio de Polanco. Entonces, en esas 2 puntas, Sarandí del G y San Gregorio de Polanco, es que se van a ubicar los 2 bancos de batería que van a cubrir tanto el funcionamiento y el respaldo hacia ese sistema como la calidad de servicio mejorada, porque, por ejemplo, tenemos una particularidad adicional en esa red. San Gregorio de Polanco es una población, como ustedes podrán conocer, que tiene un fuerte sesgo turístico, veraniego. Entonces, su problema de tensión es cuando la carga aumenta en el verano, mientras que Sarandí del G es una población clásica donde el problema de tensión es en invierno. El único control de tensión que hay hoy en esa zona es en la estación de Valentines, 150 kilovolt, que tiene un cambiador de tomas bajo carga mecánico que tiene que estar moviéndose. ¿Pero para qué lo muevo? Para mejorar la tensión de Valentines, de San Gregorio de Polanco o la de Sarandí del G. Entonces, esto, al tener las baterías y su electrónica de potencia y sus sistemas de control en ambos extremos, mejora toda la calidad de atención en el conjunto de poblaciones que esta red abastece. Finalmente, como último comentario, ¿qué es lo que se va a proponer? Esperamos la semana próxima publicar un llamado a licitación internacional cuyo objeto es el arrendamiento del servicio de almacenamiento por un periodo de 15 años, donde el adjudicatario de esta convocatoria lo que va a hacer es encargarse de instalar estos equipamientos en los 2 sitios que yo mencionaba y a lo largo de los años de servicio recibir un pago, un canon por esa instalación disponible cumpliendo los requisitos para los cuales se convoca y con ello lograr un objetivo adicional. No solo que esto funcione y que funcione bien durante un periodo de tiempo, que para esas poblaciones y esas demandas de la zona es muy importante, sino también que al hacerlo por la vía de arrendamiento, el adjudicatario es el propietario de la instalación y va a poder obtener todos los beneficios de exoneraciones fiscales que, por ejemplo, a través de COMAP se proveen a los distintos proyectos en Uruguay, como es este, y trasladar en parte ese beneficio al arrendamiento, con lo cual el conjunto de los usuarios también se benefician un poco por esta característica. Y esto de COMAP que yo mencionaba está previsto, y también lo que va a encargarse, por lo tanto, el adjudicatario es de la operación y mantenimiento de la instalación para sostener su desempeño a lo largo del periodo de contrato. Esos son los principalísimos puntos que va a contener la convocatoria que se lanzaría la semana próxima. Y básicamente es fundamental esto para que, basados en casos exitosos de aplicación de almacenamiento, tanto en lo técnico,
que cumpla con la expectativa de desempeño buscada, como en lo comercial, que cumpla con un costo de incorporación de esa tecnología que sea realmente conveniente y justifique la inversión realizada. Entonces, la idea es continuar incorporando esto a nivel de red, porque hay otros puntos de red donde estas prestaciones son igualmente necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pasamos entonces, estamos en condiciones ahora de escuchar a Roger. Adelante, Roger. Venga, pues empezamos. Va a ser una presentación bastante breve sobre energía eólica offshore, ¿de acuerdo? Yo trabajo en el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Estados Unidos y ahora todo el tema de la energía renovable, especialmente offshore, está teniendo un impacto bastante importante aquí en Estados Unidos. Entonces, os presento un poco en líneas generales qué es lo que hace NREL, que es este laboratorio. Hay diversos, digamos, segmentos dentro del laboratorio. Por una parte tenemos energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética y sistemas de integración. Yo formo parte de esta parte de energía renovable y más concretamente de la eólica, ¿de acuerdo? Entonces, para que os hagáis un poco una idea sobre qué es NREL, NREL en el año 2021, este año pasado, ha presentado pues, más de 2.160 materiales técnicos y científicos que han sido publicados para la comunidad. Tenemos actualmente más de 1.000 acuerdos activos con industria, universidades, fundaciones y gobiernos. Entonces, hay realmente muchos acuerdos de colaboración, no únicamente en Estados Unidos, pero globalmente. Patentes concedidas en NREL hasta el momento hay 645 y ha recibido bastantes premios relativos a innovación y desarrollo, en concreto 71, que son como considerados los más prestigiosos en el mundo. Tenemos trabajadores de más de 70 nacionalidades trabajando en el laboratorio actualmente y aproximadamente somos unas 3.000 personas que estamos formando parte de NREL en la actualidad. Entonces, aquí podéis ver una imagen que de hecho es la vista aérea que tengo también como background. Este es el campus, Flatiron Campus se llama, en Colorado, y aquí es donde trabajamos, ¿de acuerdo? Hay básicamente dos campus, uno es el de Golden y otro es el de Flatiron, y este es relativo a todo lo que es energía eólica y también parte de energía solar. Está muy cerquita de Boulder. Entonces, bueno, NREL está considerado como un líder internacional en el tema de investigación de energía eólica. Yo diría NREL y Technical University of Denmark son las dos entidades más importantes en cuanto a investigación y desarrollo. Y dentro del tema de eólica tenemos como diferentes segmentos también. Tenemos la eólica marina, que es esta parte de offshore, eólica terrestre, también lo que se llama distributed wind, que sería como viento distribuido o aerogeneradores distribuidos, sistemas de integración y la parte de fabricación, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente algunos de vosotros os estéis preguntando, bueno, ¿por qué apostar por la energía eólica offshore, ¿no? ¿Por qué tenemos que complicarnos e irnos al mar cuando podemos instalar estos molinos en tierra? Aquí básicamente lo que podéis ver es un mapa de Estados Unidos. En la parte norte podéis ver Canadá y en la parte sur podéis ver México. Este es un mapa de recurso eólico para Estados Unidos y podéis ver con esta escala de color que hay en la parte izquierda que vientos más elevados aparecen con un color azul oscuro. Entonces, en zonas costeras, como podéis ver aquí en la parte izquierda o en la parte derecha, tienen vientos que son más grandes que los que podemos encontrar en tierra. Las zonas con colores más suaves o tirando como amarillento, podemos ver que el recurso eólico es inferior, que es lo que pasa en la mitad oeste y en la mitad este. Es cierto que en medio tenemos ciertos vientos, como es el caso de Colorado, pero el tema importante aquí es que la mayoría de la población en Estados Unidos, de hecho el 80%, vive cerca de la costa. Entonces, por temas de transmisión, es bastante interesante tener la generación de esta energía, de esta electricidad, en la costa, ¿de acuerdo?
Además de tener vientos más elevados en la costa, estos vientos son también más sostenidos. Entonces, el recurso eólico que tenemos offshore es mucho más interesante que el que tenemos en tierra, ¿de acuerdo? Además, un punto muy interesante es que offshore permite establecer o generar proyectos de mayor escala. Es decir, cuando intentas hacer un proyecto de escala muy grande en tierra, tienes limitaciones, ya sean geográficas o de transporte. Por ejemplo, cuando las palas son muy grandes, tienes problemas, transportes en tierra, ya sea en tren o con camiones, pueden ser bastante difícil, y estas limitaciones no existen realmente offshore. Entonces, existen también beneficios económicos y medioambientales, y la revitalización de puertos y fabricación nacional. De hecho, vivo en Estados Unidos y ya nunca hablo en español, pero bueno, I will try my best. Entonces, para el tema de offshore, evidentemente tenemos que poner estos molinos en el mar y anclarlos de alguna manera al fondo marino, ¿no? Existen básicamente dos grandes tipos de subestructuras. Cuando tenemos profundidades del mar, que son generalmente entre 0 y 60 metros, se utilizan subestructuras fijas. Hay diferentes tipos de tecnología, como puede ser el caso de las monopilas o las estructuras de celosía. Y de hecho, el uso de las monopilas se intenta extender a profundidades que son cada vez mayores, porque son económicamente bastante beneficiosas. Entonces, cuando las profundidades del mar son superiores a 60 metros, y este es, por ejemplo, el caso que tenemos en mucha parte de la costa de Estados Unidos, tenemos que utilizar subestructuras flotantes, ¿no? Entonces, existen diversos tipos o tecnologías para estas superestructuras flotantes. De hecho, este tipo de tecnología proviene del oil and gas, que ha sido como transicionado a la parte de eólica. Y hay mucha investigación en el momento referente a superestructuras flotantes. Y en Estados Unidos se apuesta bastante por estas superestructuras flotantes en muchas localizaciones porque son aguas profundas. De acuerdo, entonces una visión un poco general respecto al tema offshore. ¿Cuál es la situación global en la industria? Pues hasta el año pasado, proyectos offshore que se han instalado en todo el mundo ascienden a una capacidad de 50 gigavatios, es decir, 50.623 megavatios, que es bastante. Es decir, en los últimos años ha ido incrementándose de manera notoria y muchos países están apostando de manera muy fuerte por la eólica offshore. El tamaño promedio de estos proyectos es cada vez mayor y en algunos casos estamos viendo que ya superan los 1.000 megavatios de potencia. Y como referencia, estos 1.000 megavatios de potencia pueden llegar a abastecer hasta 1 millón de hogares. En la actualidad, más o menos el 99% de estos aerogeneradores marinos se encuentran instalados en subestructuras fijas. Normalmente son aguas poco profundas, menos de 50 metros, que son económicamente más viables, donde se han ido instalando estos molinos offshore. Y la potencia media de las turbinas offshore que se están instalando actualmente es de 10 megavatios. Pero estamos esperando que después de 2024 esta potencia media esté en el rango de 12-15 megavatios. De hecho, existen ya prototipos de diversas empresas donde se están utilizando 15 megavatios y se espera también que incrementen a lo largo del tiempo. Entonces, respecto al tema de costes, es cierto que en la actualidad energía eólica offshore es más cara que energía eólica terrestre, pero se espera que estos costes vayan decreciendo paulatinamente, como ha pasado con otras tecnologías. Si bien es cierto que los costes de mantenimiento se van a mantener más elevados que los que se pueden encontrar en eólica terrestre, y esto es básicamente debido a las dificultades del acceso que tenemos sobre estos molinos. Se necesitan barcos, se necesitan ventanas de tiempo que sean adecuadas. Entonces, bueno, temas de mantenimiento pueden ser más elevados que eólica terrestre, claramente.
Y un tema interesante también, dependiendo del país, es que la energía eólica offshore puede aprovechar industrias marinas que son maduras en la actualidad, como puede ser el tema de oil and gas. Aquí en Estados Unidos existe esta transición entre oil and gas y energías renovables. Entonces, esta infraestructura se puede aprovechar. Entonces, ¿cuáles son los elementos para que una industria eólica offshore pueda seguir avanzando y pueda seguir progresando? Bueno, en primer lugar, se esperan estas reducciones de costes que ya comentamos, y estas reducciones de costes se esperan en mercados domésticos en Estados Unidos, pero también a nivel global, ¿no? A mercados competitivos y no subvencionados, y también competencia llegando, por ejemplo, desde Asia, desde China. Hay empresas apostando muy fuerte por investigación y desarrollo y presentando prototipos muy interesantes. Es importante también que haya visibilidad en el mercado. Las empresas no van a realmente invertir si no existe un marco jurídico bastante claro y existe esta visibilidad. Aquí en Estados Unidos se espera instalar 30 gigavatios de potencia hasta el año 2030. Y se espera también, bueno, para esta, digamos, adopción de la energía eólica offshore, que haya unas regulaciones que sean muy claras, ¿no? Políticas de cooperación para poder compartir también de manera equitativa este espacio oceánico. Hay industria pesquera, hay industria turística, hay industria... Entonces, bueno, tenemos que ponernos un poco todos de acuerdo para poder repartir de manera equitativa este espacio en el mar. El tema de la transmisión a la red también es muy importante. Se necesitan acciones coordinadas entre diferentes administraciones. Y un tema muy importante también es el tema de las cadenas de suministro locales. Estas cadenas de suministro locales, de hecho, hay temas de local content en muchos países donde se quiere instalar energía eólica, donde son los gobiernos que fuerzan a estas empresas a tener contenido local en un 60 o 70% para acelerar la fabricación local y las capacidades de construcción locales que generan al final pues, empleo y crecimiento económico. Y al final también se necesita disponer de embarcaciones bastante especializadas por la carga pesada, inspección, instalación de cimientos, transferencia de tripulación. También aquí puede ser bastante interesante aprovechar capacidades pasadas, por ejemplo, de una industria petrolera. Entonces, bueno, movemos ya prácticamente al final de esta presentación, que son un poco las capacidades de NREL, un poco mostrando que están alineadas con las necesidades de la industria. Tenemos diferentes áreas de investigación, ya sea ciencia atmosférica, investigación tecnológica, modelos numéricos y validación, fabricación avanzada de materiales, ciencia medioambiental. Tenemos todas estas instalaciones, laboratorios, bancos de ensayos. Entonces es un esquema aquí como general de todos los topics que tratamos. Y bueno, os podéis hacer un poco a la idea, ¿no? Todo lo que abarca el trabajo de NREL. Y eso es todo. Yo no querría pasarme de tiempo. Sé que antes he tenido dificultades técnicas. Si hay cualquier pregunta, me lo podéis hacer saber luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Las preguntas las vamos a estar, Roger, juntando sobre el final, ¿sí? Ahora vamos a dar paso a la última presentación de este bloque. Particularmente vamos a estar conversando con Rubén Chaer. Rubén es actualmente gerente de técnica y despacho nacional de cargas de la Administración del Mercado Eléctrico, de ADME, y profesor grado 4 del Instituto de Ingeniería Eléctrica de UDELAR. Recibió el máster en energía en el año 2007, también por parte de UDELAR. Trabajó 10 años como ingeniero en el área de planificación de inversiones en la Compañía Eléctrica Nacional y se desempeñó 5 años como asesor de presidencia de esa misma compañía. Es senior member de la IEEE, organización que lo distinguió en 2013 con el PSE Chapter Outstanding Energy Award, y en sus más de 30 años de trabajo ha participado constantemente en la planificación de inversiones del sector eléctrico de Uruguay, así como en todo lo referente a la integración de mercados regionales. Bueno, gracias Wilson y gracias a la organización por la invitación. Yo lo que les voy a hablar hoy, y
me paro para despertarlos un poco porque ya les veo cara de dormido, es sobre la operación del sistema con las renovables, qué es lo que implica hoy y qué es lo que me parece a mí, que por supuesto puede estar equivocado, que es permanente y nos va a implicar en los siguientes años, la siguiente década por lo menos, de las renovables del país. Lo principal, esta slide no la cambié, está en inglés porque la vengo mostrando desde hace 10 años, desde el 2018. Me parece que es importantísimo entender esto y evitaría un montón de discusiones que se dan cotidianamente. Aquí lo que les muestro es, esta es la demanda del año 2019, de un estudio hecho en el 2018. La parte azul es la generación hidráulica anual, y entonces en un año muy lluvioso tenemos 10.000 gigas de generación, en un año súper seco tenemos 3.000 gigas de generación hidráulica. En el sistema, lo que no se cubre con hidráulica hay que cubrirlo con otra cosa. Antes de instalar toda la eólica, la solar y la biomasa que había, esto había que cubrirlo con lo marrón que está ahí, que es gasoil, o sea, a $200 por megavatio hora, el balde de energía, digamos, $200, con lo cual, bueno, vino UPM, Montes del Plata, es la biomasa que está aquí, más las pequeñas biomasas que están por ahí, del orden de 200 megas. Como ven, no importa si el año es seco o es húmedo, esta franja es más o menos constante. Lo mismo en la eólica instalada, no cambia mucho de que si el año es húmedo o no, viento hay en el año, es energía bastante firme. Entonces, es importante entender que esta es la variabilidad a nivel anual que tiene un país como Uruguay. Brasil es 50 veces Uruguay y tiene más o menos la misma variabilidad a otra escala, porque tienen muchísimo hidráulico instalado también, del orden de 60% hidráulico, igual que nosotros. Argentina ya es un sistema muy térmico, con lo cual, si la parte hidráulica tiene este mismo problema, un poco distinto, porque tienen en el sur represas con agua de deshielo, pero sigue siendo un tema de me llueve o no me llueve, tengo años secos, años húmedos. O sea que la problemática, la primera cosa a concientizarnos es, ojo, la variabilidad anual hay que cubrirla con almacenes capaces de trasladar la energía de año a año o con energía gestionable térmica, como hacíamos antes, que es, bueno, prendo las máquinas y consumo gasoil, o sea, tengo almacenado en combustible. Entonces, esto es importante entender porque de aquí para arriba son todos excedentes. Muchas veces he escuchado críticas, ¿cómo se desperdicia todo eso que está ahí? Si esto lo pagué $100, que no se pagó $100, pero si lo pagué $100, si tiro la mitad, todavía es más barato que prender la central térmica y gastar los $200 por megavatio hora. Entonces, cuando se hacen esas comparaciones, se está confundiendo costos fijos con costos variables. La eólica y la solar son costos fijos que, por la forma de remuneración, se le paga en dólares por megavatio hora para que el dueño del equipamiento se preocupe de hacer los mantenimientos, pero no tiene costos variables, o sea, no tiene un combustible como el resto. Entonces, se confunden esas cosas y crean problemas. Bueno, esto es, para empezar, o sea, para que todos tengamos clarito esto, por supuesto que ven esos piquitos que hay ahí, es en la simulación que se hizo en ese año, como durante el año hay momentos donde no hay hidraulicidad o no hay eólica, hay que despachar térmico y el térmico se precisa igual. O sea, hay despacho de térmico puntual, se precisa esa potencia, pero inherentemente en un sistema como los de Latinoamérica, y yo creo que con el resto del mundo debe pasar lo mismo, la conversión a pongamos eólica y solar porque el combustible es caro, nos lleva a que hablemos de va a haber excedentes. Y es parte del tema cómo se van a usar esos excedentes. Esto otro que le quería mostrar estos son las últimas 48 horas del despacho, 10 minutal, a partir de información del ESCADA. La demanda de Uruguay es esta curvita que ven aquí. Esto lo saqué hoy de mañana, si miran las fechas, para mostrar uno cualquiera. Tienen la biomasa en la base, la solar ahí, la eólica acá. Esto es Salto Grande y el Río Negro despachado. Todo lo que está por arriba de la demanda está siendo exportado en las últimas 48 horas a Argentina.
lo que es importante que capten de aquí, que miren, es cómo es la variabilidad, o sea, cuán variable es realmente esto. Y lo que podrán ver, que la demanda tiene variabilidades, la eólica aquí ven que tiene variabilidades, pero son variabilidades del mismo orden temporal. O sea, es imposible que toda la eólica del país cambie en 10 minutos, o sea, no va a cambiar. Entonces, estamos hablando de la misma necesidad de filtrado del sistema que la que se necesita para la demanda. O sea, ahí hay que matar otro cuco que es, las renovables son variables. No, las renovables son a nivel anual firme, más firme que la hidráulica. Y a niveles por debajo de la hora, las variabilidades que tienen son las mismas que el sistema ya sabe administrar. Cuando falla una máquina, se va a un ciclo combinado 500 megas de una, el sistema reacciona de una manera. Es un robot inteligente que tiene las protecciones. Y cada vez más inteligente porque cada vez tenemos más posibilidades de incorporar acciones rápidas en los sistemas. ¿Tá? Entonces, el sistema uruguayo hoy, con esta variabilidad, se administra perfectamente, nunca tuvimos ningún problema. ¿Tá? Se instaló un control automático de generación para hacer seguimiento de la variación de la demanda. Y en realidad se instaló, lo vamos a seguir mejorando. Falta incorporar la eólica, por ejemplo, a ese control, pero no ha sido de la exigencia que se pensó que iba a tener. O sea, ha sido las variaciones mucho más fáciles de manejar. Bueno, esto, ahora les muestro otra cosa que es, o sea, lo que les mostré fue dos realidades, ¿no? Y variabilidad anual y variabilidad de corto plazo. Ahora lo que les estoy mostrando es la página de ADME, tal cual está, para que vean qué es lo que se está publicando hoy como pronóstico de despacho. ¿Tá? O sea, lo que les mostré anterior eran gráficas del escada ejecución real. En la misma página de ADME que pueden ver eso, pueden ver esto otro que es, está bien, ¿y cómo se vienen las siguientes 168 horas del despacho? ¿Tá? En forma permanente hay un robot corriendo que todas las horas asimila la información de los pronósticos, del estado del sistema, genera 1000 crónicas posibles, 1000 historias posibles de las siguientes 168 horas del sistema y está publicando en forma permanente figuras como esta y si ustedes pinchan ahí adentro ven todos los detalles de todas las cosas. Una de las cuestiones importantes que genera esto también es esta tablita que dice los valores del agua, que no dejan, que en definitiva lo que son las consignas de control para el operador. O sea, ADME le arrienda a UTE la operación técnica del despacho y en definitiva le da las consignas diciéndole, bueno, cuando vayas a despachar, ten en cuenta que el agua vale tanto. O sea, Palmar, todas están ahí. En esta misma página, aquí abajo, donde dice precio spot, ahí se pueden bajar un archivito de texto que se actualiza todas las horas, que tiene lo mismo que se dibuja aquí, que es el pronóstico del precio spot de las siguientes 168 horas con cortes de probabilidad. ¿Tá? Esto se los menciono porque implementar todo esto y ponerlo en línea fue parte de una estrategia, es decir, vamos a hacer la base para que cualquier acción de implementación de demandas con respuestas no sea la dificultad de decir, no está la información de cómo es el pronóstico del despacho, o de, por ejemplo, lo que hablaba Pablo hoy de que el distribuidor pueda hacer que la batería le rinda un poco más. ¿Ah? Bueno, la información desde el punto de vista del despacho, obviamente que si el proyecto prospera, capaz que se mejora algo, esto cuando alguien lo empiece a usar, pero es la información del pronóstico permanente, esa ya está implementada. O sea, no es una dificultad que en algún momento se podía haber pensado, bueno, las dificultades, no, el tema tecnológico está resuelto. Para hacer todo esto nosotros tenemos pronósticos de eólica y de solar. Aquí agarré hoy y me paré una semana antes solo para ver. Durante una semana el pronóstico de eólica es el verde oscuro y la realidad, lo que sucedió realmente es el celestito. ¿Tá? Solo para que vean que una semana antes nuestros pronósticos daban el verde oscuro, le erraron un poquito allá en unos eventos al principio, pero fíjense que al fin de semana lo que se dijo una semana antes le viene pegando perfecto. ¿Tá? Y agarré el día de hoy, no es que elegí cualquier cosa. Bueno, la solar es mucho más fácil de pronosticar. Fíjense que acá pronosticó que venía un día nublado y lo vio perfecto y le estoy diciendo que 3 días antes hizo eso, no es que fui actualizando el pronóstico. Entonces, los robots esos que tenemos, que son 2 robots, uno mira siempre 3 meses y ejecuta todos los días, otro mira siempre 168 horas y ejecuta todas las horas,
están asimilando permanentemente estos pronósticos y por eso lo que generan está realmente muy bueno. O sea, yo estoy contentísimo con lo que se ha logrado. Además de los pronósticos de eólica y solar, que son en base a información que bajamos de MeteoBlue y a modelos propios de ADME de todos los parques solares y eólicos, modelos que hubo que desarrollar para el cálculo de las restricciones operativas, o sea, son modelos muy detallados de todas las plantas. Con eso es que generamos estos pronósticos. Después están los pronósticos de demanda, que también se genera con información también bajada de MeteoBlue de la temperatura y modelo propio de demanda. Esto que son los caudales de aportes al Río Negro y a Salto Grande. Los del Río Negro son en base a ensembles globales de pronósticos y a modelos hechos por el INFIA y por ADME. Y los de CTM, los de Salto Grande, los pasa directamente CTM. Bueno, hoy lo que tenemos operativo son lo que llamamos el BATES mediano plazo, que corre todos los días de madrugada, asimila la información de pronóstico de los siguientes 3 meses, corre con detalle horario, ¿tá? Y genera y publica en un lugar ahí en la ADME, está todos los resultados visibles. Esto genera información que le agarra a este otro robot también que corre todas las horas y asimila todos los pronósticos de vuelta y ejecuta con paso de detalle horario las siguientes 168 horas, 1000 historias posibles de lo que va a pasar. Entonces, y es lo que está publicado en la página de ADME, y empiezan a ver cosas como, pasado mañana la probabilidad de despacho de motores es tanto. Entonces ya empieza a haber acciones a tomar. Recientemente terminó una consultoría con el Laboratorio de Energía Solar, que anda Rodrigo por ahí, y nos pusimos a tratar de hacer otro robotito más, ¿tá? Que es, en base a imágenes satelitales, nos dicen 10-minutalmente las siguientes 4 horas de pronóstico de generación de radiación solar en las plantas solares, y bueno, ya habría un robotito más rápido ahí que estaría tratando de incorporar eso, ¿tá? O sea, todavía esto no está operativo y todavía no sería muy usable por nosotros por nuestra capacidad de respuestas y de acciones, pero me parece que apuntando a generemos las herramientas para poder hacer que el robot de la red funcione todo mejor, vamos en ese sentido, ¿tá? ¿Cuál es la importancia del mediano plazo del BATES MPS? Básicamente es saber cuáles son, pronosticar los consumos de gasoil, ¿tá? Porque hay que, como con 90 días de anticipación, hacer las compras de gasoil, con lo cual tener clarito cuánto hay, cómo va a ser la variación del stock, es importante. Y es importante, sobre todo para nosotros, para saber, bueno, qué es lo que se puede exportar y qué es lo que no se puede exportar. O sea, si no hay previstas compras suficientes, no se va a poder exportar gasoil, por ejemplo. Bueno, el otro robot, el BATES de corto plazo, que ve una semana para adelante, ese nos sirve también para ver cómo despachar las hidráulicas y sobre todo para calcular los excedentes exportables de energía, y el precio mínimo a recibir. Información que calcula ADME y le pasa a UTE para que haga las ofertas y le ponga el precio que quiera por arriba del precio mínimo. Bueno, eso es esto mismo. O sea, en base a esos robots que se genera en la misma página que ya les mostré, aquí agarré otro día para que vean cómo la disponibilidad, tengo un problema de comunicación. Te pedí que te mutearon, me parece. Acá es otra foto otro día, solo para mostrarle una semana de julio donde pasó de todo, y en las flechitas les muestro donde hubo excedentes exportados por Argentina, sobre todo en las madrugadas, hubo una generación térmica nuestra y energía importada en modalidad a devolver de Brasil para sustituir el térmico y no tener que quemar los $200 por megavatio hora, ¿tá? Importada a costo nulo a devolver cuando nosotros podamos devolver a costo nulo, ¿tá? Entonces, con esto lo que les quiero mostrar es que la integración crea sinergias, ¿tá? Que permite, es cierto que tenemos variabilidad de corto plazo, que tenemos que lograr colocar los excedentes en algún lado, podrán ser proyectos locales, pero también contamos con la integración para eso. Bueno, el Mercosur es esto básicamente, que tienen Paraguay allá arriba, que es la mitad de Brasil y la mitad de Argentina, o sea, vamos a decirlo claramente como es con una represa y con otra, Argentina con Brasil 2000 mega, con Uruguay 1800 y Uruguay los 570 con Brasil y los 1800 con Argentina. ¿Por qué
les pongo esto? Porque en las dimensiones de nuestros dos hermanos grandes, o sea, Paraguay no tenemos conexión con ellos, pero en las dimensiones de estos dos, si ustedes miran, nuestra conectividad es importantísima para nosotros. Obviamente que para ellos es marginal, ¿tá? Pero entonces, nosotros que somos chicos, el tener esos grandes corredores, la demanda nuestra, el pico anda por los 1800. Entonces, esto es mucha interconexión. Nos permite colocar muy bien los excedentes y seguramente a futuro seguir colocándolos. Voy a ir a tratar de apurar porque me hacen señas, pero bueno. Esto es Argentina, el consumo de gas según la Secretaría de Energía hasta el 2031. ¿Tá? Esto solo lo que les quiero mostrar es, si ellos desarrollaran Vaca Muerta, van a ir sustituyendo el gas tradicional por el gas de fracking, el shale gas, o sea, van a ir sustituyendo. Pero quiero que observen que lo que importa de esto no es eso, sino que sigue siendo la estacionalidad que tiene. ¿Tá? O sea, sigue siendo, mira, en invierno preciso mucho más gas que en verano. ¿Tá? Entonces, esto, si no desarrollan más Vaca Muerta, peor todavía. Van a precisar mucho más de nosotros que seguir precisando. Pónganle que sí desarrollan Vaca Muerta, entonces, pero de cualquier manera van a seguir teniendo esta característica, que es, mira, en invierno termino importando gas, ¿tá? Entonces, y líquido, o sea, el grisecito ese debe ser, esto debe ser importación de gas y eso es líquido. Entonces, casi que con probabilidad 1 vamos a terminar como ahora, que nos terminó, o sea, estamos vendiendo los excedentes, bueno, a $80, estamos vendiendo a $80. Ellos están sustituyendo gasoil como a $200, o sea, están ganando más ellos que nosotros. Pero de cualquier manera, nosotros estamos ganando. ¿Tá? Entonces, es importante darse cuenta que esto es permanente. ¿Tá? Con lo cual, la opción de colocar los excedentes en invierno casi que vamos a seguir teniéndola siempre. Claro, uno podría decir, no, pero nadie te da seguridad de eso. Sí, sí. Aseguro, lo llevaron preso y además seguramente no hizo plata, ¿no? O sea, puedo ser muy adverso y no hacer nada. El otro que les quería mostrar es Brasil, ¿tá? O sea, el otro gigante, nuestro otro vecino, en el plan decenal de expansión de Brasil, la salida que les quiero mostrar aquí es el criterio de suprimento de potencia, ¿tá? O sea, si ustedes leen el plan decenal, hace un montón de elucubraciones de por qué las cuentas no le dan y por qué terminaron importando 750 megas medios durante el 2021 de Argentina y de Uruguay, y corrigen cómo hacen las cuentas a un criterio de abastecimiento, de suprimiento de potencia, que los resultados del plan decenal le termina dando esto, que es esto que ven acá, o sea, estos meses así, los piquitos, esto es la probabilidad de la falla promedio del sistema, con probabilidad 5% de ser excedida, y lo que ven aquí es que hay 2 meses en todos los años, hasta el 2031, donde no importa lo que hagan, siguen teniendo falla. ¿Tá? Con lo cual, y estamos hablando de la primavera, con lo cual nosotros en primavera Brasil es muy probable que siga siendo siempre comprador. Y en el mismo informe de ese del plan decenal, que creo que es el slide que viene, que el de subrayé, por ahí dice que según la información de Uruguay, importaron los 750 megas medios, y acá lo que dice es, esto muestra la importancia de las interconexiones y que eso se puede transformar más que en una cosa emergencial en algo permanente. ¿Tá? Entonces, para mí, siendo que el país más grande del bloque dice, yo planifiqué así, veo que en mi planificación ya da que falta, yo miro esto y digo, bueno, en primavera seguramente nuestro pequeño aportecito a Brasil va y en invierno va para Argentina. Con esto a lo que voy es que a los excedentes que a futuro tenemos, esa es la forma de manejarlos. Como no bastaba con solo hacer esa observación, en realidad lo que yo hice fue una simulación completa de todo el sistema, o sea, todo Brasil con todas las hidráulicas, todas las térmicas, Argentina, o sea, leyendo directamente las bases de datos del ONS y de CAMESA, una simulación completa, o sea, detallada. Para hacer eso hubo que hacer algunas cosas que bueno, no les cuento el final ese.
Si no, cuando al final, pero ahora se lo vamos a preguntar. Dejó el centro para la pregunta. Pero bien, gracias en realidad. Tener presente, Rubén, que entre vos y entre nosotros y el almuerzo estaba solo tu presentación. Entonces, bueno, no, en torno a hacer las preguntas que están recogidas en la plataforma, más o menos seguimos el orden. Nos preguntaban, Jorge, el tema en torno a eficiencia energética, si el sector público puede presentarse a los certificados de eficiencia. Y también consultaban respecto al origen de los fondos que se terminan asignando vía certificados. Quienes pueden presentarse a certificados son todos los usuarios de energía, con todos los usos, con todas las fuentes. No importa si es sector público, si es sector privado, si es una gran empresa, pequeña, fines de lucro, no fines de lucro, residencial, está abierto absolutamente a todos. Y el financiamiento de estos certificados se hace a través del fideicomiso, que está bancado en la Ley de Eficiencia Energética. Los aportes que recibe el fideicomiso son de los grandes consumidores de generadores de energía del Uruguay, son UTE, ANCAP, Montevideo Gas y Conecta. Ellos aportan el 0,13% de las ventas brutas de energía que van a para el fideicomiso, y de ese dinero al menos el 40% se destina a los certificados de eficiencia energética exclusivamente. Impecable. Gracias, Jorge. Francida, Roger, no sé cómo van a distribuir ustedes la respuesta, pero hay una consulta por parte del público en relación a partir de la gráfica que mostraba Roger, que marcaba fuertemente una diferencia en lo que era la disponibilidad de recursos en tierra y el offshore. Se planteaba, bueno, ¿cómo se podría eventualmente llegar a trasladar eso, o qué tan viable pasaba a ser la eólica offshore en caso en el cual tuvieras una diferencia mucho menos marcada? Caso concreto, el caso uruguayo, en el cual tenés términos promedio 8,5 metros por segundo en tierra y 9,5 o de ese orden en el offshore. Sí, es una pregunta muy interesante. De hecho, habría que ver cuáles son las limitaciones un poco geográficas que existen en esas localizaciones, ¿no? Para el tema de Estados Unidos, el gran inconveniente es que tenemos grandes ciudades e infraestructuras que existen en esas localizaciones. Entonces, offshore, digamos, abre una puerta que eólica terrestre no permite en esas localizaciones, pero evidentemente habría que ver caso a caso cuál es un poco la orografía y cuál es la infraestructura alrededor. Podría ser que eólica cerca de la costa es mucho más beneficiosa que moverse offshore. Puede ser el caso, definitivamente. Sí. Sí, apenas para añadir, estamos empezando aí uma investigação no TEC para hacer o levantamento do potencial eólico uruguaio, porque já há aí atlas disponíveis de maneira online aí, pero devemos aumentar a resolução desses dados, porque para embasar toda uma nova novo setor do mercado em uma tecnologia, há que estar bem embasado em dados. Assim que estamos começando esta investigação agora este ano. Impecable. Muchas gracias a ambos. Pablo, en relación a experiencias que ha desarrollado UTE con el tema de acumulación, o sea, no ha sido exclusivamente las baterías la única alternativa que ha evaluado en el pasado. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, con el tema de acumulación térmica u otras iniciativas que tengan en curso? Bueno, efectivamente hubo distintos análisis asociados a almacenamiento de energía. Por ejemplo, uno no tan antiguo fue el analizar la posibilidad en Uruguay de instalar centrales de acumulación y bombeo, o sea, hidroeléctricas que tengan la posibilidad de bombear el agua en sentido contrario y almacenar en forma del reservorio de agua del embalse. Eso. Se ubicaron y se analizaron en detalle, además, como parte de ese análisis, 5 sitios donde se hizo un anteproyecto completo para entender hasta los costos que estaban involucrados. Ahora, lo que creo que la pregunta me permite, simplemente para hacerla corta, es identificar que hay como 2 estrategias diferentes para analizar el tema. Uno es la posibilidad de almacenamiento interanual o interestacional. Como decía Rubén en la presentación,
muy valioso el tema, y para el sistema uruguayo, lidiar con la variabilidad hidroeléctrica de aportes a las centrales hidroeléctricas, y por ello formas de almacenamiento que me permitan acumular y trasladar esa energía acumulada entre estaciones o entre años representa un tipo de servicio al sistema y un tipo de beneficio asociado al mismo. En el caso de las baterías, creo que vamos a otra estrategia distinta, que por eso yo hacía hincapié en la presentación, que tiene mucho que ver ya con la red en la cual se implementan. ¿Por qué? Porque se aprovecha en ese sentido no solo el servicio que puede darle al sistema conjunto, sino también los servicios locales de control de calidad del abastecimiento y de la red que llega a los distintos clientes. Uno no invalida el otro, son dos estrategias totalmente complementarias, y si las baterías siguen desarrollándose para que en vez de tener su óptimo en un ciclado diario pasen a ser acumuladores interanuales, bienvenidos serán también, pero las dos siguen vivas. Impecable, muchas gracias, Pablo. Y Rubén, tengo 2 preguntas para vos. La primera, ¿te animás a en 2 minutos terminar la presentación? Digo, no, terminar de contar la historia de... Está pidiendo el apoyo del último slide para terminar de redondear su presentación. La presentación de Cher, por favor. ¿No? Al tratar o sea, el control óptimo del sistema implica tomar decisiones que impactan el futuro, ¿no? Por ejemplo, turbinamos agua de un embalse, bueno, esa agua no la tengo en el futuro. Entonces, la optimización del sistema tiene lo que se llama que resolver un problema de generar la política óptima de operación, que es un problema complejo matemático, y que la solución de ese problema explota dimensionalmente con la cantidad de variables a manejar. Hay el tema de lo que es lo que se llama la maldición de la dimensionalidad de Bellman, y es lo que ha hecho que la operación óptima de sistemas tenga su dificultad en todos lados. Hay vertientes distintas. Por ejemplo, Brasil usa una metodología que se llama Stochastic Dual Dynamic Programming, muy elegante, muy interesante, pero que en realidad falla de vuelta cuando lo estocástico hay que representarlo bien. O sea, es muy bueno el sistema para muchos embalses, pero cuando hay que manejar realmente modelos estocásticos de variabilidad rápida, como toda la renovable que está entrando, ahí vuelve a fallar, o sea, vuelve a tener la misma explosión de dimensionalidad, pero en otro sentido, en la representación de lo estocástico. Otra vertiente del tema es lo que usa Plexos, por ejemplo, que es una cosa que se llama Rolling Horizon, que es otra forma de encarar el problema de resolver en forma aproximada la política óptima. Bueno, nosotros acá, en las herramientas que tenemos, optamos por otro camino, que son 2 caminos similares, porque todos usan intentos de luchar contra la maldición de Bellman, que son simplificaciones. Usamos otro que es poner redes neuronales y tratar de decirle, bueno, vamos a ponerle inteligencia aquí al aparatito nuestro para ver, primero que nada, que juegue contra esos programas, esos robots que ustedes vieron, BAT-SMP, BAT-SP, que tienen la inteligencia clásica, o sea, la solución clásica primero que peleen contra ese a ver si le ganan. Y les puedo asegurar que parece mentira, pero ya tenemos la versión operativa, funciona, ¿tá? Y le ganan a la aproximación clásica, que tiene su aproximación, o sea, no es perfecta, tiene discretización de los embalses, tiene algunas cosas, y les estoy hablando que cosas con una complejidad de 2 neuronas, 3 neuronas, ya resuelve lo que nosotros hoy tenemos como problema, ¿tá? Lograr hacer la optimización y simulación del sistema brasilero, argentino, paraguayo y uruguayo era imposible con las herramientas que teníamos, ¿tá? Eso lo hicimos en el marco de mi tesis de doctorado y en el marco de un proyecto aparte, con este aparato, ¿tá? Poniéndole una complejidad equivalente, digamos, a lo que hoy Brasil hace, que subdivide en 12 embalses equivalentes. Bueno, pusimos
12 neuronas para decirle, te damos una inteligencia equivalente a 12 neuronas, a ver, resolver todo el Mercosur. Y funciona espectacular. O sea, era eso. Bien, impecable. Invito a Auder, capaz que de pronto en algún ciclo de seminario, poder generar un espacio más amplio para que Rubén pueda explicar a satisfacción. Dale, gracias a todos. Antes fin, buenísimo, porque creo que es interesante el trabajo. Por mi parte, solo agradecerle a la organización y agradecerle a los panelistas por las intervenciones y al público por la atención. Muchas gracias.